Bueno, la clase pasada se habían acercado a preguntarme por el tema de los recuperatorios. Ahí hablé con Juan y me dijo que, digamos, hasta 2 parciales desaprobados se pueden recuperar. El que tenga tres, sí, tres obviamente, ya no puede recuperar. ¿Sí? Pero bueno, eso era lo que no me acuerdo exactamente quién me había preguntado, pero alguien me había preguntado por los recuperatorios. Así que bueno, gente, vamos a arrancar con la última clase, ¿sí? ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Algo que no hayan comprendido bien? ¿Algo que hayan visto y no? Bueno, andan con muchas ganas de charlar hoy. Eh, ¿Por qué? Vamos a compartir pantalla y pongo a grabar la clase. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bien, Sí. perfecto. No, chicos, la última clase es hoy. Si no, no le diría que es la última clase. Bien, la idea de hoy es tratar de ver, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les comentaba un poco de lo que es este pegamento que une todo, que son los procesos, ¿no? Acá un poco les muestro el camino largo que recorrimos este cuatrimestre con todos los temas que fueron viendo. Quizás cuando los ven así enumerados, dicen, ah, mira qué interesante todo lo que fuimos viendo. Eh, lo ideal sería que cuando lean alguno de estos temas, por lo menos recuerden algo, ¿no? Y traten de combinarlo con lo que vienen las materias que siguen y que traten también de potenciarlo un poco más, ¿sí? Bueno, yo les repetí hasta el hartazgo el tema de las 3 unidades, los 3 modelos, el bloque de estrategia, estructura de procesos. En este bloque de procesos ya les dije que, bueno, lo vimos el otro día, vimos los elementos de un proceso, vimos los requisitos, vimos o sea, el control interno, vieron las herramientas para poder graficarlos, cuáles son las ventajas y las desventajas de las mismas, ¿sí? Y un poco hoy ya toca hablar de los procesos en sí mismos, ¿no? O sea, tratar de tangibilizar esto con algún ejemplo de alguna de las operaciones principales, pero algunas preguntas a tener en cuenta para el día de mañana para ustedes cuando les toque o bien analizar algún proceso existente o bien desarrollar un proceso nuevo. Algo que me gustaría que volver un cachito de hincapié es la potencia de esta herramienta que es el diagrama de bloques, ¿no? O sea, siempre recuerden que en el diagrama de bloques, ¿sí? Ustedes tienen que la entrada tiene que ser la salida de un módulo anterior, ¿sí? Y que la salida del diagrama es la entrada de un módulo posterior. Entonces, si en algún momento ustedes, en el examen o en cualquier momento que ustedes estén diseñando un sistema, ven que están armando un diagrama donde la salida no viene de ningún lado y la entrada no viene de ningún lado, algo significa que algo están haciendo mal, porque como regla general de los sistemas, todos los sistemas están conectados, entonces todo sistema existe dentro de otro sistema. Entonces, evidentemente tendría que haber algo, algún otro sistema anterior que le dé inicio a ese sistema, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Este diagrama, si bien simple, yo creo que es muy potente para poder diseñar los sistemas, ¿no? Porque me ayuda a ver cuáles son mis inputs, o sea, con qué yo arranco, ¿no? O sea, por qué empiezo a hacer lo que empiezo a hacer. Después viene la parte de la caja negra, como se le dice habitualmente al proceso, que es donde suceden las cosas, es cuál es la actividad que tengo que hacer. Entonces, siempre tener muy en claro el objetivo, la razón, la causa por la cual yo estoy haciendo el proceso que estoy haciendo sin perder de vista que este proceso tiene un cliente, o sea, yo tengo que entregar algo, algo tiene que salir de acá. Y esa salida le sirve a alguien. Bueno, como hablábamos el otro día, ¿se acuerdan con el tema de la creación de valor, de tener en cuenta la mejora continua? Es, ¿qué le puedo ofrecer a la siguiente parte de este proceso que le sirve, ¿no? Entonces, de esa manera, tener esa mentalidad presente ayuda a que los procesos vayan siendo cada vez mejores. Y también esta parte de archivo o consulta, ¿no? Que un poco lo que intenta traer es que a la hora de estar tomando decisiones o a la hora de estar haciendo algo,
siempre hay una consulta a un sistema, a un proceso, a una persona o a alguien, donde buscamos obtener información para poder hacer correctamente lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, siempre la consulta al archivo es fundamental. Después, otra herramienta que está buena, que es alguna de las herramientas que ya vieron con Juan, es el cursograma, ¿no? Que yo un poco en la clase pasada lo hablamos ahí al final, ustedes ya lo vieron, pero recuerden que tiene una potencia gráfica muy interesante porque puede resumir muy rápidamente un proceso y nos ayuda, cuando la representamos, a darnos cuenta de si tenemos algún error. También nos sirve para hablar todos en un lenguaje común y pasarlo y verlo con las diferentes personas y ver si existe alguna digamos, alguna rama de este proceso que no esté contenida, ¿no? Fíjense que acá tenemos diferentes actividades, acá tenemos lo que se denomina un rombo de decisión, donde hay un sí y un no. Entonces siempre vamos viendo en el proceso qué es lo que va sucediendo. Una vez, cuando estaba en un momento haciendo un curso de procesos, de sistemas, en verdad, alguien me dijo, ¿viste cuando se tilda la computadora? Y yo le dije, sí. Bueno, cuando se tilda la computadora muchas veces es porque sucede alguna acción que no está contemplada en este rombo de decisión. Entonces hay un camino una posibilidad que no fue analizada, y esa posibilidad analizada lleva al sistema a un lugar de lag donde queda tildado, porque no sabe qué hacer, porque no, cuando el sistema va a buscar la lógica detrás, no lo encuentra, ¿sí? Bueno, y eso es un poco también lo que tenemos que evitar con los procesos, como hablábamos el otro día, cuando decíamos que llamábamos a un call center y quizás no nos pueden dar respuesta a lo que necesitamos, o cuando queremos quizás pagar con un medio de pago y no está disponible, o cuando queremos hacer un cambio de producto y en el sistema no figura, ¿sí? Diferentes razones que llevan al usuario a veces a enfrentarse con situaciones que no están tipificadas dentro de lo que es el proceso con el cual nos estamos enfrentando. Y entender que en la organización todo el tiempo estamos interactuando en diferentes procesos. Entonces, siempre recuerden que un puesto de trabajo interactúa en múltiples procesos de la organización, ¿sí? Entonces está bueno entender qué rol cumple, por ejemplo, cada uno de los puestos que ustedes representan en los diferentes procesos de los que participan. Para ver, al entender eso, pueden agregar más valor también ustedes, ¿no? Entonces, eso es interesante. Entonces, a la hora de diseñar sistemas, lo que yo les puse acá es que debemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Que esto es genérico a cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de sistema que ustedes se tengan que enfrentar a la hora de diseñarlo o de analizarlo. El primero responde al propósito, ¿no? Al objetivo. ¿Cuál es el objetivo del sistema? Vieron que empezamos hablando de objetivos y terminamos hablando de objetivos, o sea, se los vamos a machacar, se los vamos a tatuar los objetivos, ¿sí? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Para qué? Es para comprar, ok, pero ¿qué es comprar? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo defino el objetivo del subsistema de compras? ¿Sí? ¿Qué es? Provisionarme de materias primas o de servicios necesarios en el tiempo oportuno, al menor costo posible y en la calidad adecuada, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pasamos de que el sistema de compras sea adquirir algo a poder ponerle algunos atributos extra a ese subsistema para definir si es correcto o no es correcto lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar la calidad adecuada, pero si me llega tarde no me sirve. O si me sale demasiado costoso y me empeora, digamos, la rentabilidad de mi negocio, tampoco me sirve, ¿sí? Entonces, tenemos que entender para qué hacemos lo que estamos haciendo y qué deseamos de eso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Después, dos preguntas. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? O sea, cuando lean el material, si es que no lo han leído todavía, van a ver que habla de límite inferior y de límite superior, ¿sí? Es decir, ¿cuándo podemos decir que comienza el subsistema de compras? ¿Cuándo podemos decir que termina el subsistema de compras, ¿no? Entonces, en el caso de compras, podemos decir que el subsistema comienza con, ahora después lo vamos a hacer un poquito más desarrollado, pero me sirve para ir charlando y que esto no quede en el aire. ¿Cuándo empieza el subsistema de compras? Cuando hay una necesidad de aprovisionamiento, es decir, cuando yo me encuentro que estoy en la organización, que necesito algo que no tengo, ¿sí? Entonces, o me falta un servicio o me falta algún tipo de bien para poder hacer algo. Entonces, ese es mi motor de arranque, es el primer impulso que necesita el sistema para poder arrancar, que es un poco lo que veíamos acá. Es la primera entrada, ¿sí? Es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Que me está faltando, que me obliga a mí a hacer un proceso, que me obliga a mí a tomar algún tipo de acción que seguramente termine detonando en algún tipo de salida, en algún tipo de documento o en algún tipo de formulario, ¿sí? Que me lleve digo, que me conecte con otra parte de la organización. Después, ¿cuándo termina?
¿sí? Digamos, hasta dónde llega. Para solucionarles un poco la vida, ustedes van a ver en Hernandarias, que es, o sea, si bien los subsistemas los tienen tanto en Chile como en Hernandarias, cuando termina, o sea, ahí van a ver que por lo general cada subsistema termina con una registración contable, ¿sí? Es muy importante que nosotros terminemos siempre reflejando en la contabilidad, ¿sí? La acción, o sea, tratar de pasar la realidad operacional, ¿sí? A los libros, para que esta, porque te acuerdan que la contabilidad es un sistema de información, ¿no? Entonces, para que después, cuando analicemos la contabilidad, cuando tomemos información de la contabilidad, la misma esté actualizada y sea buena, ¿no? Sea de buena calidad. Después, imaginemos que, bueno, ya definimos dónde empieza y dónde termina. O sea, termina con la recepción del bien y con la registración de esa recepción del bien en su sistema de compras. Ahora, ¿qué tipo de operaciones contempla acá? Es muy importante pensar con una mente bien amplia, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puedo comprar? ¿Sí? ¿Qué tipo de compras yo tengo que llevar en el día a día de la organización? De ese modo yo las voy a poder tipificar y voy a ver si quizás yo deba usar el mismo proceso o subproceso para cada una de estas compras. ¿Será el mismo proceso el que yo tenga que usar para importar algo? ¿Sí? Que el que tenga que usar para hacer una compra de caja chica en el almacén de al lado de la empresa porque nos quedamos sin yerba. ¿Sí? Entonces, cada uno de los tipos de operaciones contemplados dentro del subsistema me van a dar a mí un procedimiento específico a seguir para poder llevar adelante ese tipo de operación. Entonces, por ejemplo, las compras por caja chica, por lo general, no se brinda explicaciones, sino que se rinde el fondo porque es un monto menor, que no conlleva un riesgo patrimonial muy grande. En cambio, una importación debe ser analizado desde múltiples perspectivas, porque requiere esfuerzos logísticos, porque digamos, nos endeuda con un tercero, porque hay un compromiso internacional, porque hay que asegurar la mercadería que está viajando, porque también hay que participar la aduana. No, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta para lograr que algo que está en otro país llegue a nuestra empresa, digamos, a nuestra dirección, ¿no? Si estoy contratando digamos, que me lo pongan en el puerto de ellos y yo lo retiro, si yo estoy contratando a que llegue a mi empresa, entonces, ¿cuáles son? Se llaman Incoterms, o sea, ¿cuáles son las condiciones de esa compra que yo estoy realizando? Después, la compra, también pensarla, ¿es una compra habitual? ¿Es rutinaria? ¿Sí? ¿Se hace seguido en la organización? ¿O es una compra específica, única, como puede ser la compra de un auto, la compra de una máquina? ¿Sí? Entonces, en la medida que yo haga más preguntas, mejores respuestas voy a poder dar y mejor voy a poder tipificar las operaciones que realiza. No sé, los cobros, yo te digo lo que les comenté un poco. ¿Cómo cobro? ¿En efectivo? ¿Acepto cheque? ¿No acepto cheque? Si ¿acepto cheque en nombre de la persona que lo realiza o puedo aceptar cheques de terceros endosados? Si acepto cheques, ¿qué requisitos le pongo a ese cheque? Que esté firmado, que esté cruzado, ¿sí? Que sea a la orden, no a la orden. ¿No? O sea, como que en cada micro operación que yo voy haciendo se abre un abanico de posibilidades que me dice cómo debo operar con cada uno. No sé, si acepto transferencia bancaria, les pido que me pasen el comprobante, que no me pasen el comprobante, que me pasen el número de la operación. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo? Si la transferencia viene de los bancos A, B y C, que haga una cosa, si la transferencia viene, no sé, de una cuenta de estas, por ejemplo, tipo Mercado Pago o Alá, que haga otro tipo de cuestión. Eh, si acepto pagos en criptomonedas, en cuáles, cómo, con qué blockchain yo opero. Digo, se abren un montón de posibilidades y en cada una de esas posibilidades se abre acciones específicas a tomar para esa posibilidad.
De pago a 30, 60, 90, 180 días, pago anticipo. Y quizás al área de finanzas le interesaría saber eso para poder armar un cash flow, ¿no? Para poder decir, ok, ¿qué necesidad de pagos yo me voy a estar enfrentando el mes que viene, el próximo mes? Y decir, bueno, la verdad que no voy a tener plata, entonces, ¿cómo hago? A partir de esa información digo, bueno, me tengo que financiar, le pido crédito a un banco, le pido al accionista que ponga plata, hago una obligación negociable, pero también la obligación negociable lleva tiempo. Entonces, ¿no? O sea, diferentes herramientas que se disparan solamente con esto que yo les digo, ¿no? Entonces, de cada subsistema, de cada paso distinto, tenemos que pensar si queremos acumular información porque tenemos que disponer lugar para poder almacenar esos datos, ya sea que sean elementos físicos, quizás hoy ya un poco pasado de moda, o que sean elementos que queremos guardar en el sistema, o si tenemos que poner un servidor. Si, por ejemplo, esa información que tenemos que guardar estamos obligados a espejarla, o sea, es decir, que exista un backup de esa información en otro lugar físico separado por un requerimiento legal, ¿no? O sea, ¿qué volumen de información vamos a guardar? ¿Qué tamaño tiene esa información? ¿Sí? ¿Cómo van a ser conformadas esas tablas de datos para que después se puedan acceder? ¿Quiénes van a poder acceder? ¿Sí? Entonces es muy importante ponernos a pensar qué información viene después de la acción, ¿sí? Y qué información es requerida para poder tomar la acción.
Yo sé que capaz es un poco abrumador, pero ¿se entiende lo que les digo de la información? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Esta información necesariamente tiene que ser para tomar decisiones o es después de la decisión para, digamos, hacer una acción? No sé si se entiende la pregunta, pero... sí. Cuando vos tenés que tomar una decisión, vos necesitas una información, ¿no? Pero esa información seguramente vino de un paso previo. Y tu información que vos generás alimentará otro paso siguiente. ¿Entendés? No sé si ahí te contesté. Ah, ok, ok. Sí, ahora sí se ¿Sí? entendió. Todo el tiempo estamos generando información. El tema es, hoy estamos ahogados en información y los sistemas informáticos nos permiten almacenar mucha cantidad. Y antes el problema era la falta de información y ahora el problema es el exceso de datos, ¿no? Entonces es como no ahogarnos tampoco en datos y poder separar lo que tiene valor. De hecho, carreras que están tomando mucha relevancia son todo lo que es minería de datos, análisis de datos, ¿no? Que son cómo armar las bases que tiene la organización en base a las decisiones que se toman y entender la optimización de eso, ¿no? O sea, ustedes imagínense todo lo que hacen con el celu, la cantidad de datos que le están brindando a diferentes empresas que multiplican por billones de personas que utilizan, no sé, Google, por ejemplo, que digamos, ustedes, billones de personas al mismo tiempo le están dando información a Google, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos una conclusión de eso? ¿Cómo yo llevo lo que vos estás haciendo a alguien adentro de la empresa para que le sirva? ¿No? ¿Cómo lo masajeo a ese dato para que termine siendo información y le agregue valor a una persona a la hora de decidir que, mira, cuando alguien está buscando la palabra boca, probablemente si está dentro de Argentina y tiene una edad de tanto, no está buscando la boca, el músculo, sino que quizás está buscando el equipo de fútbol. Y que cuando vos pongas eso en el algoritmo te sugiera lo que vos querés, ¿no? O sea, eso es interesante, teniendo en cuenta que en esa zona la mayoría de personas de ese rango etario buscaron eso, entonces estadísticamente hablando es muy factible que entonces te sugiere esa información. Y así con un montón de cosas, no sé, por ejemplo, desde el subsistema de compra, sigo hablando, bueno, ¿cuántas órdenes de compra le pusimos a tal proveedor? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros top 10 de proveedores a quienes más compras le ponemos? ¿Por qué? Y porque quizás si le estamos poniendo un buen volumen podemos negociar mejores precios, o al revés, ¿por qué le compramos tanto a estos proveedores? ¿No habrá una situación irregular? ¿No? Me hace pensar, digo, ¿por qué siempre son los mismos? ¿Siempre son los mejores? Como que a cada paso, en cada cosa, podemos, a ver, información simple o información agregada que nos va a dar, nos va a impulsar a poder tomar mejores decisiones. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ahora, cuando ustedes lean, siempre van a ver que está como hablándoles de cero, ¿no? Y un poco, es verdad, muchas veces se hace de cero, pero no siempre se arranca de cero, ¿no? Entonces ahí es muy importante poder que ustedes tomen ese rol de relevar, ¿no? Relevar es ir charlando con las diferentes personas que participan, ¿no? Identificarlos, quiénes son, quiénes participan del proceso, cómo hacen el trabajo hoy, ¿sí? ¿Qué documentación usan para poder hacer ese trabajo? ¿Qué formularios participan? ¿Qué firmas? ¿Quién firma? ¿No? ¿Qué información utilizan? ¿Qué información cargan? ¿Sí? Y por lo general las personas que participan de un proceso ya rápidamente identifican cuáles son los puntos débiles. A veces no tienen ni la voluntad de cambiarlos o no pueden cambiarlos ellos, pero generalmente los conocen los puntos débiles. Dicen, uy, sí, no, cuando cae en orden así, es terrible porque el sistema no carga, porque no te deja poner esta cantidad, entonces vos tenés que hacer tal otra cosa para que el sistema haga lo que queremos. Entonces vos decís, che, pará, si sabemos que está funcionando mal, ¿por qué no lo ponemos bien? ¿No? Entonces es un poco el rol que tendrían ustedes si jugaran a ser consultores de procesos para una organización, ¿sí? Identificar estas cuestiones es clave, ¿sí? Estar atentos, estar bien despiertos, ¿sí? Y por último, algo que me pareció importante transmitirles es, antes de implementar, escribamos el desarrollo. Al escribirlo, ¿sí? Al pasarlo en limpio, al sacarlo de la cabeza y ponerlo en un lugar, lo estamos exponiendo, ¿sí? Y ahí decimos, ah, mira, acá hay un punto débil, ah, no tuve en cuenta esto. Después simular, es decir, agarrar y jugar a que, bueno, vamos a hacer tal operación, a ver cómo responde, a ver cómo funciona. Muchas veces estas simulaciones suceden con un sistema informático, hablando propiamente dicho, donde probamos la operación A, probamos la operación B,
ver si tiene algún tipo de error, ¿sí? Ir a casos extremos, ¿no? Llevarlo a casos extremos para ver si en el extremo funciona bien, porque a veces para, no sé, para montos pequeños te resuelve bien, pero eh, algo que está pasando ahora en muchos sistemas es nuestra moneda se ha devaluado tanto que muchos sistemas se quedaron cortos con los ceros, ¿no? Entonces no tienen espacio para poder escribir esa cantidad de ceros. A mí me pasó trabajar en una empresa donde cuando diseñaron el sistema habían puesto una lógica de numeración. Entonces, no sé, por ejemplo, todos los documentos A van del 100.000 al 200.000, todos los documentos B van del 200.000, pero en algún momento alguien definió mal los rangos numéricos y se pisaban. Entonces, cuando vos querías generar un nuevo documento A, te decía ese documento ya existe, te decía el sistema, que era un documento tipo J. Y era porque estaban mal definidos los rangos numéricos. Entonces, siempre es importante por eso simular, probar, ¿sí? Y ver. Después, al graficar también, porque cuando graficamos, estamos simplificando y de alguna manera, quizás en una sola hoja, podemos ver todo el proceso y ver si tiene sentido, si podemos encontrar alguna manera más eficiente de hacerlo. Otra cosa súper importante es compartirlo. ¿Por qué? Porque para nosotros puede estar bien, pero viene otra persona y nos dice, ¿y no te diste en cuenta que esto no estaba acá? Y vos decís, che, como estuve ciego y no vi eso. Y después finalmente buscar acuerdos. ¿Por qué? Porque a veces la mejor forma, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de la política? Quizás la mejor forma de hacer las cosas desfavorece a quien más poder tiene en la organización. Decís, no sé si esta persona quiera dejar de hacerlo de esta manera porque de esa manera, cuando esa persona elige los, no sé, elige los proveedores, tiene un poder fuerte de negociación dentro de la organización y quizás se lo estamos sacando. Entonces, la mejor forma de poder proponer eso es antes lograr un acuerdo antes de implementarlo. Si no, va a estar destinado o va a hacer todo lo posible para que el acuerdo, digamos, el proceso falle. O, digamos, lo va a pinchar o lo va a boicotear, ¿sí? Y eso no le va a servir porque al final van a haber gastado un montón de materia gris y tiempo en algo que no llegó a su curso. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. O sea, en los dos libros, tanto en Gili como en Hernandarias, tienen múltiples subsistemas, ¿no? Hay 5, o sea, toda la organización, ya los hemos visto, tienen 5 operaciones básicas, ¿no? Las compras, los pagos, la producción, las ventas y las cobranzas, ¿sí? Entonces, un poco yo lo que hice acá fue resumirles, desde la perspectiva de las preguntas, ¿sí? Resumirles cada uno de los subsistemas. Y acá me meto un poco en su estudio y cómo ustedes deben entender y después poder reproducir los subsistemas de cara al examen. Ustedes deben saber, ¿sí? De los principales subsistemas, cuál es el objetivo del subsistema, dónde empieza, dónde termina, qué tipo de operaciones están contempladas en el subsistema, ¿sí? Acá les puse 3, 4 nada más controles, pero sepan que de controles específicos para cada subsistema hay 2, 3 páginas, ¿sí? Entonces ustedes deben conocer bastante de esos subsistemas y poder entender por qué yo pongo ese control en ese subsistema, ¿sí? ¿Por qué tiene sentido? Algunos van a encontrar que son genéricos y sirven para todos los subsistemas, pero hay otros que son bien específicos del subsistema, entonces está bueno que lo entiendan. Y después también es importante que tengan en cuenta algunos ejemplos, ¿sí? De información que se tiene que obtener a lo largo de la realización de ese proceso, ¿sí? Entonces yo acá también lo mismo, le puse solamente algunas. Y en el libro también menciona algunas, pero no es acabado. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Quizás en la organización que ustedes trabajan hay muchos más ejemplos, ¿no? Y que les pueden ser mucho más naturales a ustedes. Lo mismo con el tema de los tipos de operaciones. Estos son los tipos de operaciones de ese libro. Quizás hoy ustedes me dicen, mirá, che, no te habla nada de las cobranzas en cripto o no te habla nada de las cobranzas por wallet o por transferencias bancarias, ¿sí? Bueno, entonces esas cosas, o por Devin, ¿no? Que es otro instrumento relativamente nuevo, no están contemplados. Bueno, y en la organización que ustedes trabajan, sí están sumados, bueno, incorpórenlos, ¿sí? Agréguenle valor a eso. Yo acá lo que me tomé, digamos, solo que para que les quede acá en el Power, les escribí brevemente cada uno, ¿no? Entonces, siguiendo con compras, vamos a ver esta columna, por ejemplo, dice, el objetivo es obtener recursos al mínimo costo en el momento oportuno y en la calidad adecuada.
¿Dónde empieza? Es como yo les decía, cuando me encuentro con la necesidad de aprovisionamiento, es decir, que yo necesito algo y no está, me falta algo. No tengo hojas para imprimir, no tengo materia prima para producir, no tengo una computadora para trabajar, no tengo un software para poder llevar al día las cosas, me falta un servidor, necesito un auto, necesito una máquina, no sé, cualquier realidad organizacional que me ponga ante la situación de necesidad. ¿Dónde termina? O mejor dicho, como está acá, que me acabo de dar cuenta, me falta una D. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Bueno, termina cuando recibimos ese bien en la organización y realizamos la contabilización provisoria, ¿sí? Fíjense que no termina con el pago, sino que o sea, desde el punto de vista de la compra o desde el aprovisionamiento, a mí lo que me importa es que llegue, ¿sí? ¿Sí? Digamos, pagar es la responsabilidad de otro subsistema. Entonces van a ver cómo muchas veces los subsistemas es difícil encontrar un blanco-negro, porque quizás, por ejemplo, uno dice, bueno, yo para poder pagar, para que me den el bien a mí, yo tengo que pagar un anticipo del 30%. Y entonces ahí, ¿cómo lo meto? Bueno, en cada organización tenemos particularidades. Entonces quizás tendremos que ver, armar un apartado de compras con anticipo, que quizás eso dispare un procedimiento específico, o compras sin anticipo. Veamos la realidad organizacional de cada caso, ¿sí? Acá en la teoría les habla de 4 tipos de compras. Compras menores, de bienes de uso, normales e importaciones. Las compras menores es lo que yo les decía recién con caja chica. Me quedé sin yerba, vamos a comprar yerba al kiosco de la esquina. ¿Sí? Bienes de uso es la compra de maquinarias, escritorios o cuestiones que no son tan habituales en la organización. ¿Sí? Que haya que pensarlo un poco más. Compras normales habla de habitualidad. O sea, por lo general, imagínense que tenemos un proceso productivo y solemos comprar las mismas materias primas para nuestro proceso productivo. Entonces, hay normalidad. Entonces, quizás acá lo que podemos hacer es lo que yo les comentaba el otro día. Hago un contrato con 4 o 5 proveedores donde yo no discuto el precio, me siento una vez al año a negociarlo, una vez cada 6 meses, y después simplemente vamos viendo cantidades. Eso me agiliza mucho la compra. Y por último, las importaciones, ¿no? Que tienen una lógica distinta. Y capaz de alguno de acá, ustedes me podría decir, che, en la organización donde yo trabajo también hay un sector que es compra de servicios, que se enfoca solamente en la contratación de servicios, que tiene una lógica también distinta, la prestación del servicio. Bien, ¿qué tipo de controles? Bueno, acá habla de seguros, que es un poco lo que yo les mencionaba antes, buscar cubrirme con seguros de posibles riesgos que yo no desee correr. ¿Sí? Niveles de autorización. ¿Qué cargo jerárquico de la organización puede aprobar hasta qué nivel de compras? Bueno, mira, si es una compra menor y la aprueba el jefe más raso que tenemos, aprueba esa compra porque puede aprobar hasta 10.000 pesos, por decir algo. Bueno, ¿no? Después compras ya un jefe, te puede aprobar hasta 300.000 pesos. Después un gerente te puede aprobar hasta 10 millones de pesos. Y de ahí para arriba va a los directores, o se tiene que hacer un comité, o lo que sea que define la organización, ¿sí? Después, el control de la mercadería, bueno, sí, lógicamente, cuando la recibimos tenemos que controlarla, que sea la cantidad que nosotros establecimos y que sea en la calidad que nosotros necesitamos. Entonces, ahora, para esto hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Si tengo que evaluar la calidad del material y quizás tenga que mandarlo a algún tipo de laboratorio o tenga que pesarlo en alguna balanza y requiera instrumentos especiales. Entonces, por ende, yo tengo que poner en la organización un lugar con los equipamientos adecuados para poder hacer ese tipo de mediciones, ¿sí? Si no, no voy a poder. Entonces es por eso que generalmente los sectores de recepción están unificados para poder dotar a esos sectores de balanzas especiales, básculas, ¿sí? O lo que se requiera. Cotizaciones, bueno, dentro del control, ¿cuántas cotizaciones debo yo pedir? ¿Sí? ¿Cuántas me parece el óptimo? ¿3, 5, una? ¿No? Yo, que interactúo con compras habitualmente, a veces me dicen, che, me cuesta mucho conseguir más de una cotización, porque son servicios o bienes tan específicos que dentro del país no hay tantos. Entonces, bueno, habría que hacer como un apartado que diga, si pasados 60 días no se consigue más de 2 cotizaciones y se puede mostrar que hubo pedidos de cotización y nadie cotiza, bueno, avanzar con la que se reciba. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos cotizaciones? ¿Cuál es lo que estamos buscando? Estamos buscando evitar pagar de más, ¿no? Entonces,
Cuando yo le pido lo mismo a 3 proveedores distintos y tengo una asociación de precios y todos me garantizan la misma calidad, y bueno, voy con el más bajo. Ahora, hay casos donde no es tan fácil percibir la calidad, ¿no? Entonces, a veces quizás trabajamos con algún tipo de empresa porque los sistemas que ya tenemos en la empresa son de esa marca, y entonces nos garantiza que si bien no es el más barato, nos garantiza que se lean bien entre ellos, ¿sí? O que no haya problemas entre los encastres de los diferentes sistemas, etcétera. Estos son algunos nomás que yo les he mencionado. Y después, acá también, ¿qué información se puede obtener? Bueno, antigüedad de las compras. ¿Cuánto tiempo estamos tardando en hacer una compra? O sea, ¿cuánto tiempo tarda desde que yo detecto la necesidad de aprovisionamiento hasta que recibo lo que estaba buscando? ¿Cuál es el costo real? ¿Cuál es versus el costo presupuestado? Yo tuve un presupuesto de compras y dije, mira, este año voy a gastar en equipos $2 millones. Bueno, y gastaste 6. ¿Por qué? Bueno, y la verdad que se encarecieron, pasó tal cosa, o al revés, gastaste 1. ¿Qué pasó? Y está difícil la importación, entonces no pudimos comprar, ¿sí? Después, la proyección de compras, es decir, lo que les decía antes, en base a todas las órdenes de compra que yo le fui poniendo a mis proveedores, decir, bueno, mira, dentro de 30 días tengo que pagar a todos estos proveedores esta cantidad de plata, ¿no? Entonces yo de esa manera le puedo hacer un flujo de fondos, le puedo dar una mano al área de finanzas para que vean de qué manera van a poder pagar e intentar calzar esos futuros pagos con las cobranzas que van a tener, ¿sí? Entonces va a ver si vamos a estar holgados o si no vamos a estar holgados, ¿sí? Esa es la lógica con la cual ustedes tienen que ver y entender cada uno. Déjenme, vamos a seguir con compras ahondando un poco más, así después ustedes repiten este mecanismo con todos los otros. Aguántenme que tengo acá. Eso. Esto está en el Power de diseño de sistemas. Al final tienen también el ejemplo del subsistema de compras. Acá lo tienen un poquito más desarrollado. ¿Ven bien ahí? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, un poco acá la definición está un poquito más acabada, se encarga de la obtención de los recursos, bienes y servicios necesarios para el desenvolvimiento normal de la empresa en los mejores términos. Es decir, cuáles son los mejores términos va a depender de cada organización. No creo que ninguna vaya en contra de los 3 definidos acá en la teoría, que es el mínimo costo, la calidad adecuada y el momento oportuno. Donde, ¿se acuerdan acá? El alcance es esto que yo les decía, límite inferior y límite superior. Abarca desde la detección de la necesidad de aprovisionamiento hasta la recepción de los bienes y su contabilización provisoria. Vean acá, ustedes se podrían armar esta misma ficha sobre cada uno de estos, ¿no? Compras menores, compras normales, compras importadas, compras de bienes de uso. Y acá ustedes podrían agregarme N tipo de operaciones o podrían descomponer, ¿no? Cada una de estas. Compras menores con tarjeta de crédito, compras menores con efectivo, por ejemplo. O no sé, capaz alguno me dice, no, nosotros en nuestro laburo tenemos un apartado aparte para lo que es todo lo que es turismo. Cuando tenemos que mandar gente afuera, bueno, se encarga un sector aparte, porque hay que sacar el hotel, hay que sacar el pasaje, hay que sacar el terrestre, hay que quizás gestionar visas. Entonces capaz a eso se dispara algún sector específico para eso. Acá les puse algunas más, ¿no? Separación de funciones, está bueno. La separación de funciones como elemento de control es fundamental en todos. Es genérica, pero está buena. Después, la iniciación de trámite de compra, ¿con qué se inicia? ¿Sí? Si necesitamos que se empuje formalmente con una solicitud de compra, que esa solicitud de compra cumpla con ciertos formalismos, ¿sí? Después, alguna que no les mencioné antes, el punto de pedido y el lote de compra. ¿Ustedes saben lo que es el punto de pedido? ¿Lo vieron? ¿Lo conocen? ¿Les suena? ¿Se imaginan qué es? ¿Dónde se entrega? No. No. El punto de pedido es verdad, Ramiro, lo que vos decís, podría interpretarse de esa manera, pero acá en la bibliografía lo que se refiere es, analizando mi stock, ¿no? Cuando mi stock llega a qué cantidad de unidades, yo tengo que disparar el pedido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo digo, cuando me queda un 50% del paquete de yerba, yo automáticamente tengo que disparar el pedido para comprar el siguiente paquete. ¿Por qué al 50% no al 25% y no al 75%? Porque ahí se supone que debe haber detrás de eso una lógica que analiza lo siguiente. Dice,
Cuando yo llego al 50, yo voy a seguir consumiendo yerba, ¿sí? Y el tiempo que yo tardo en comprar, entre que yo voy al local, qué sé yo, compro y mis compañeros siguen consumiendo la yerba, cuando se agota la misma, es el mismo tiempo en el cual yo llego con el nuevo paquete de yerba, ¿sí? Y lo mismo sucede en ejemplos más complejos con la mercadería, con las cosas. Teniendo en cuenta que la mercadería viene de Japón y que el transit time, o sea, el tiempo de tránsito de esa mercadería es 90 días. Entonces es bueno, listo, mirá, yo sé que gasto la mitad de mi stock en 180 días, listo, ok. Entonces se hace una cuenta estadística, se ponen tolerancias para saber que eso puede fallar, que puede demorar, etcétera. Entonces decimos, y mira, cuando llego al, al 50% digamos, de mi stock, ya disparo el pedido. Y eso va acompañado de lo siguiente, va acompañado del lote óptimo de compra. ¿Qué es el lote óptimo de compra? El lote óptimo de compra se define también estadísticamente cuál es el tamaño, o sea, cuál es la cantidad adecuada que yo debo comprar teniendo en cuenta los costes logísticos, la posibilidad de poder financiarlo, la posibilidad de poder almacenarlo, la posibilidad de poder venderlo, o sea, mi capacidad productiva, ¿no? Entonces, en base a varias variables, para que la redundancia, se define lo que es el lote óptimo de compra. Entonces, yo tengo el punto de pedido y mi lote óptimo de compra. Son dos cuestiones muy específicas del sistema de compras, pero que me permiten analizar. Quizás, por ejemplo, ahora que se ven más dificultades para importar, quizás uno podría decir, bueno, yo tendría que poner mi punto de pedido en un momento previo del tiempo, considerando que lo que yo compro en el exterior puede tardar más tiempo en llegarme. O al contrario, capaz de decir, y no podemos traerlo más de afuera, tenemos que reconfigurar esto porque vamos a empezar a comprar a un proveedor nacional, ¿no? Entonces, bueno, al proveedor nacional yo le tengo que comprar diferentes tamaños porque está más cerca, me queda más cómodo. Entonces, si yo compro demasiado, corro el riesgo que mi mercadería se me eche a perder, digamos, se me pudra o le pase algo, depende de la condición. O que yo tenga que, si mantengo el mismo lote óptimo de compra con esa repetición, que tenga que comprar, no sé, un container extra para poder guardar las cosas, o que tenga que poner el doble de seguridad para vigilar la mercadería y que nadie me la robe. No sé, lo que ustedes consideren, ¿no? Depende del ejemplo con el cual vayan. Bueno, el control de la mercadería recibida, la constitución de los seguros en tránsito, eso ya lo vimos, la prenumeración de formularios. Eso es muy importante, aunque parezca medio pavo, o sea, porque después cuando algo se traba o algo se pierde o algo se demora, para poder ubicar de qué estamos hablando es importante prenumerar los formularios. Che, mira, te estoy hablando de la solicitud de compra 14, no te estoy hablando de cualquier solicitud de compra, ¿sí? Entonces cuando uno va y busca en el sistema la 14, encuentra rápidamente qué fue lo que se pidió, ¿sí? Entonces es mucho más ordenado para poder trabajar que si todas son hojas sueltas así porque sí. Hasta cualquier pizzería común de barrio le pone número a las comandas para poder ordenar bien los pedidos que tienen que abastecer. Aunque eso es ventas, ¿no? Pero o producción, depende de qué lado lo miren. Pero nada, solamente para hablar del tema de prenumeración de formularios. Como verán, ya que introduje otros dos subsistemas, esto también es común en todos lados, ¿no? O sea, no es solamente algo específico de su sistema de compras. Después, ¿qué tipo de información podemos obtener de este proceso? Bueno, acá el tiempo promedio de la gestión de compras, solicitud de compras de más de X días. Por ejemplo, en muchas organizaciones se evalúa a los compradores por la rapidez con la cual sacan las solicitudes de compra, ¿sí? con la rapidez que se mueven para poder negociar. Y acá es complejo, porque hay veces que no a todos los compradores les tocan compras de la misma complejidad, entonces es un poco injusto a veces usar solamente este indicador para medir el rendimiento, ¿sí? Y eso me lleva, ¿se acuerdan cuando hablábamos de atributo? Y decíamos, ¿qué quiero medir? Bueno, yo quiero medir el rendimiento. Ahora, ¿con qué variables voy a medir ese rendimiento? Porque si yo solamente uso la antigüedad, voy a ser injusto para medir ese rendimiento. Porque yo tendría que agregar alguna otra variable que me indique la complejidad de la compra y tratar de hacer algún algoritmo ponderado en el cual yo tenga en cuenta lo complejo que es la compra con la velocidad, ¿no? Porque quizás o también con el tamaño de dinero que involucra la compra. Porque comprar algo chiquito quizás no necesitas pedir 85 cotizaciones. Ahora, para comprar algo grande, capaz te piden 4 o 5 y tardan porque es algo complejo, porque sale mucho dinero, porque mismo los proveedores tienen que armarte la oferta. Tampoco es que los proveedores muchas veces tienen ya armado qué es lo que te van a hacer. Imagínense con la inflación que estamos teniendo también. Hay que actualizar los precios todo el tiempo, tienen que evaluar ellos mismos su propia rentabilidad para tener en cuenta sus propios costos para poder pasarte el precio de venta.
Y algunos te dicen, no, mira, te lo puedo pasar en dólares. No, mi sistema no me deja recibir cotizaciones en dólares. ¿Ah? Entonces, ¿a qué tipo de cambio lo tomamos? Hay como muchas variables. Bueno, monto de compras versus real, monto de compras corporativos los últimos meses, cuáles son mis 5 principales proveedores, la proyección de deuda y qué cosas tengo pendientes de recepción, ¿no? Estos son, como les digo, algunos ejemplos. Está plagado de indicadores. Si ustedes se sientan un rato a pensar, van a ver que hay un montón. Y después van a ver que en cada uno de los subsistemas que les explica, ustedes van a ver el diagrama de bloques, ¿no? Que para mí, por eso es que yo se los ponía antes, que me parecía muy bueno para ordenarse. Ahí, en cada diagrama de bloques, van a ir viendo diferentes módulos de esos bloques. Y en cada uno de estos ustedes van a poder encontrar entrada, proceso, salida. Van a ir al punto número 2. Entonces, la salida del número 1 es la entrada del 2. La salida del 2 es la entrada del 3 y así sucesivamente. Entonces, el primer bloque es la detección de necesidad. O sea, hay alguien en la empresa que necesita algo y se encuentra con que falta. Ya sea en un control rutinario de stock, ve que llegó al punto de pedido, o porque no existe lo que necesita y lo debe comprar. Entonces, ¿qué hace? Emite una solicitud de compra, ¿sí? Que con ciertos datos ya predefinidos por la organización, por el sistema seguramente, manda esa solicitud de compra al área de abastecimiento. El área de abastecimiento recibe esa solicitud de compra, se fija, ¿sí?, qué es lo que le están pidiendo, analiza su catálogo de proveedores, si alguna vez ya ha pedido eso o no, y una vez que selecciona los proveedores, pasa al punto número 3 y les pide cotización, ¿sí? Entonces, formalmente se comunica en nombre de la empresa y le dice, che, miren, estamos necesitando que nos den no sé, un transformador de estas características, para esta potencia, de este tamaño. Entonces le hace toda la especificación técnica de lo que se necesita. Luego, los proveedores le mandan, devuelven a la organización las cotizaciones, ¿no? Seguido de esas cotizaciones, el área de compras, junto a veces al área técnica que solicitó, evalúan, ¿sí?, desde diferentes perspectivas, ¿sí?, cuál es la oferta más conveniente, ¿no? Hay veces que lo puede hacer compra solo dependiendo de la complejidad, y otras veces se requiere la ayuda del área técnica, por esto que les decía. Che, estamos, no sé, tenemos instaladas cosas de la marca A y nos está haciendo la mejor oferta la marca B. Pero, ¿existe algún problema si yo instalo cosas de A y B? Y mirá, y sí, porque el switch 14 no se lee con esto. Entonces vos decís, quizás me conviene pagar más caro, pero garantizarme la interoperabilidad entre las diferentes partes, ¿no? Entonces después se adjudica la compra, es decir, se elige uno. Y eso se emite un informe de adjudicación, en el cual nosotros decimos, elegimos al proveedor A por esta razón y por esta razón. De modo tal que cualquiera que después quiera consultar por qué se dejó de lado a alguien en la compulsa, pueda ver por qué razón se eligió. Porque uno dice, ¿y por qué estamos pagando más caro? Y por esto, por esto y por esto. Quizás a veces puede ser por la fecha de entrega. ¿Sí? Yo sé que es más caro, sé que capaz la calidad no es la mejor, pero como lo necesito ya, este es el que me entrega más rápido. Entonces eso me lleva de vuelta a esto que veíamos acá. Calidad adecuada, momento oportuno y mínimo costo. Quizás yo esté dispuesto a sacrificar calidad adecuada y mínimo costo por el momento oportuno, ¿sí? Entonces sean variables en las cuales yo tenga que ponderar más a una que otra, y quizás acá tenga que poner un apartado que se llame compras de urgencia, por decir algo. En las compras de urgencia quizás el mecanismo de compras tenga que ser algo que esté diseñado por ustedes, que saltee pasos en la cadena y vaya directo a donde tenga que ir para poder dar una respuesta rápida ante la necesidad de la organización. Digo esto como un ejemplo, ¿no? Solamente para invitarlos a pensar diferentes cuestiones. Bueno, una vez que yo adjudico, viene lo que se llama la colocación de la orden de compra, ¿sí? Que la orden de compra es, fíjense que yo fui hablando, ¿no? Solicitud de compra, ¿sí?, pedidos de cotización, informe de adjudicación, orden de compra. Son todos documentos formales que se emiten en la organización y que van dejando registro de lo que es este proceso. La orden de compra tiene una particularidad. La orden de compra es un documento que me obliga a la organización frente a un tercero. Entonces es un documento que tiene una importancia legal interesante, entonces tiene que respetar ciertas formas. Seguramente el área de legales tenga que darle el visto bueno si eso incluye cláusulas, para evitar que alguna cláusula quede vagamente definida y después a futuro
me traiga algún tipo de problema. Muchas veces hasta incluso, como vivimos en una economía inflacionaria, se define también cuál va a ser la cláusula de ajuste que le vamos a dar a ese servicio, que puede ser largo el tiempo, o sea, que capaz a veces no se agota en una sola prestación, sino que quizás son varios meses que están tardando en hacérnoslo. También puede ser que ya predefinamos que ante un caso de conflicto lo vamos a resolver en el juzgado de capital. Si somos una empresa internacional, lo vamos a resolver en el juzgado de Estados Unidos o donde sea que creamos adecuado. Obviamente que eso va a estar negociado con el proveedor también, ¿no? No es que uno lo define de forma unilateral, pero sí debe estar repasado con el área de legales. Bueno, una vez que nosotros enviamos la orden de compra, el proveedor empieza la fabricación o nos envía el material o viene a prestarnos el servicio y sucede lo que es la recepción, ¿sí? Entonces hay alguien de la organización que constata que se recibió el servicio, que se recibió el bien, etcétera, y emite un informe de esa recepción. A veces informe, a veces un tilde en el sistema, lo que sea, digamos. En cada organización tiene su particularidad. Y después, con eso, por lo general viene también la mercadería, suele viajar con lo que se denomina remito. Entonces, con el OK, con el remito y con la orden de compra, yo puedo valorizar ese bien que recibí y eso, y registrar contablemente adecuadamente. Entonces yo, por ejemplo, si estoy recibiendo un bien, y bueno, seguramente yo modifique mi activo, ¿no? Y quizás también modifique mi pasivo, teniendo en cuenta que tengo una nueva deuda o una nueva obligación, para que eso quede bien reflejado y respetando siempre la ecuación patrimonial. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, por ahora no. Bueno, un poco la idea es que ustedes, acá vimos compras, la idea es que ustedes hagan este mismo proceso, ¿no? Con cada uno de los subsistemas, ¿sí? A la hora de evaluarlos, ustedes tendrían que poder, como les digo, ¿no? Poder decir cuál es el objetivo, dónde empieza, dónde termina, ¿sí? Qué tipo de operaciones contempla, ya sean las del libro o también algunas traídas por ustedes, pero que tengan sustento, ¿no? Entonces, en ese caso, menciónenlo. En la organización donde yo trabajo, además de las mencionadas en el libro, tenemos esta, ¿sí? Y eso es un valor agregado. ¿Sí? Obviamente, ejemplificar. Si vamos a hablar de una norma de control interno, ejemplificar en qué tipo de situaciones es válida, sirve, ¿no? Como les dije, hay 3 páginas de norma de control interno, sean pillos y apréndanse las que más natural les salgan, ¿no? O sea, no van a buscar alguna que quizás no comprendan del todo bien. Dicho sea de paso, nos lo pueden consultar, pero digo, llegado el momento del examen, y ustedes dicen, bueno, para esta no lo entiendo del todo bien, bueno, apréndanse o vengan con una explicación armada, ¿sí? Como siempre les digo también, practiquen explicar. No es lo mismo leer que explicarlo, y no es lo mismo escribirlo que hablarlo, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. Y bueno, gente, un poco es esto. Hasta acá llegamos hoy, hasta acá llegamos con la materia. No sé si voy por las dudas para no ser tan larga, voy frenando Sí, chicos, creo que nunca grabé la clase, ¿no? Creo que no, No que parece. nunca empezó. No, Claro. nunca la grabé. Bueno, qué picardía. Igual ahora le subo la presentación. Así que, bueno, un poco, hasta acá estoy, hasta acá estamos. Esto fue todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Capaz entiendo si lo están viendo recién. Después no duden en consultar, preguntar. ¿Cuándo les puso Juan la fecha del examen? ¿Me recuerdan? Lunes 26. Lunes 26, perfecto. Bien, tienen la clase, tienen tiempo, digamos, para prepararse bien. Tienen el fin de largo, el jueves que viene libre, ¿no? Y el siguiente lunes es correcto, ¿no? ¿Mis cuentas? Sí, Sí. Bien. exactamente. Bueno, gente. Una consulta, Sí, Tomás. Juan. Para el recuperatorio del primer parcial que había sido domiciliario, ¿cómo sería? Ahí por lo general lo que hacemos es ver, no es que porque desaprobaste el primero domiciliario tenés que hacer de vuelta domiciliario, no. Por lo general vemos primero cuántos casos tenemos de recuperatorios, ¿no? Después también vemos qué combinaciones tenemos de gente que recupera y ahí en base a eso armamos la estrategia. Ok.
¿Hay fecha de recuperatorio? Creo que no es una semana posterior. No lo tienen, no lo vieron con Juan. No sé, sé que... No, Chicos, pasa No, que se cambió todo el no, cronograma. ok, no, pero capaz cuando les cambió la fecha les dijo. Por lo general suele ser No, una semana posterior al examen. A ver, vamos a fijarnos fechas. Calendario. A ver, estamos acá en 15, 26. Sí, o tendría que ser el jueves 29. El lunes 3 todavía sigue corriendo cuatrimestre, ¿saben? Le pregunto a Juan si quieren y después le publicamos, ¿sí? O que les diga el día del examen, Dale, gracias. si lo tienen en cuenta. dale. Creo igual que sigue corriendo, porque yo creo que el final de derecho lo tengo el 5. Sí, puede ser, es probable. Sí. Después, creo, no me acuerdo quién me había preguntado, también a veces también vemos, en base a los recuperatorios, vemos la cantidad de personas que hay. Y bueno, y en base a eso vemos qué metodología de recuperatorio utilizar. Si son 3 las personas que recuperan, y seguramente hagamos un oral. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, se Sí, escucha sí, bien, se sí. escucha bien. sí. Sí, no, porque a mí ok. como que me desaparecieron, no sé. Bien. Bueno, gente, si no tienen ninguna otra consulta, ninguna otra duda, ha sido un placer y nos estamos viendo. ¿Les parece? Sí. Dale. Perfecto. Listo, Muchas gracias. gracias, Bueno, Juan. Chao, disfruten gracias, el Juan. fin de largo y estamos en contacto. Hasta Igualmente. luego. Dale. Dale, Igualmente, conecta, hasta Nos luego. chau. vemos. Muchas Chau, gracias. chau. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau.